Hola, buenas noches. Espero que hayas amanecido bien. Vamos a ver un poco de los temas que te ofrecí. Voy a cargar del OneDrive para ir analizando los temas que tú misma me pasaste o tu mami. Y bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Perdón un ratico. Esto que dice para examen final. Aquí están las carpetas y están los temas. Yo voy a empezar precisamente por recordar algunos conceptos de cada tema. El primer tema es precisamente las definiciones y propiedades de probabilidad. Yo quisiera recordar algunos temas básicos de aquí, algunos aspectos que son puntualmente importantes. Entonces voy a partir del hecho de que una probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces P de X es una probabilidad, una función de probabilidad si está entre 0 y 1. Un detalle importante es que la suma sobre todo X de P de X es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que cuando yo sumo todos los elementos sobre los que está X y calculo su probabilidad, sumo las probabilidades de cada uno de los elementos sobre los que está X, el total da 1. Un detalle importante aquí es que cualquier X que esté por fuera del espacio muestral, aquí X es elemento de un espacio muestral, podemos decir que cualquier X que no pertenezca a este espacio tiene probabilidad 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este es el espacio. Cualquier punto que yo tome de aquí, X, tiene una probabilidad entre 0 y 1, pero cualquier punto que tome acá, entonces la probabilidad de este Y que está afuera, Y no pertenece a S, tiene probabilidad 0. Listo. Ahora, un detalle que es importante diferenciar es qué sucede con las probabilidades entre continuas y discretas. Las probabilidades discretas toman puntos. Punto aquí, punto aquí, punto aquí. Eso es discreto, que estoy tomando puntos que puedo yo contarlos, ¿sí? Mientras que las probabilidades cuando son continuas no se pueden contar sobre qué puntos lo hago. Por eso siempre hablo de intervalos entre A y B, ¿sí? Entonces, si yo voy a tomar las probabilidades de esta manera, P de 1, P de 2, P de 3, estoy tomando probabilidades discretas. Si yo tomo probabilidades de esta manera, estoy tomando algo continuo. Aquí aplico yo, por ejemplo, la sumatoria de algo. Acá aplico la integral de algo. Entonces, eso es en cuanto a las definiciones iniciales. En los problemas que aparecen precisamente aquí, tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, en este, hablaba de la probabilidad entre A y B y hablaba de la probabilidad de un punto X. Esto es importante. La probabilidad de un punto, cuando hablamos de un intervalo, es 0. Entonces, fíjate, si en un intervalo AB yo quiero tomar la probabilidad de un punto por aquí, digamos el punto K, precisamente la probabilidad de K es 0, ¿sí? Eso no ocurre en las discretas, eso ocurre solo en las continuas. En ese ejercicio que nos habían dado, precisamente nos dicen que X pertenece al intervalo 0,1. Peor todavía, es un intervalo que es entre 0 y 1, es chiquitito. Entonces aquí cualquier número que esté dentro de este intervalo va a ser un número real, un número con decimales.
Por esa razón es que cuando hicimos este cálculo, no sé si lo recuerdas, pero bueno, cuando hicimos este cálculo nos dimos cuenta que las probabilidades discretas no eran iguales a las probabilidades continuas y por eso estaba equivocado el cálculo de esto. Luego, aparece el problema 3, aquí, y aquí hay una serie de definiciones. Este estaba dado por una fórmula que no era nada del otro mundo, pero lo que te preguntaban era, encuentra la probabilidad de los siguientes eventos. Entonces, te daban una regla de probabilidad que está aquí, precisamente. Y entonces, lo resolvíamos simplemente así. Luego en el problema 4 ya apareció algo diferente. Aquí habla de un conjunto de segmentos encajados. ¿Qué son estos? Son conjuntos tal que el conjunto A, tengo un conjunto grande y tengo unos conjuntos chiquitos cada vez más adentro. Entonces, lo que me dicen es eso aquí en este problema, que A sub 1 es subconjunto de A sub 2, de A sub 3 y así sucesivamente. Entonces, el de más adentro es el A1 y así sucesivamente, ¿sí? Me dieron esos conjuntos de esa manera. Entonces, aquí hay unas propiedades que hay que recordar. Si A es subconjunto de B o subconjunto propio, entonces decimos que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Gráficamente lo puedo ver, porque este es más chiquito que la sub 2 y este es subconjunto de la sub 2, el A sub 1, ¿sí? Es subconjunto de la sub 2. Por lo tanto, la probabilidad, es decir, el área del mismo, debe ser menor o igual que el área grande. Eso se cumple, ¿sí? Entonces, quiero saber... Listo, seguimos entonces. Ahora, veamos qué más tenía este problema de particular. Aquí nos habla, por ejemplo, ya de esta igualdad que está aquí es interesante, pero lo que me tratan de decir es el límite cuando n tiende a infinito, es la unión, claro. O sea, si yo uno todo esto, este con este y con este, siempre la unión me va a ir dando el más grande. Entonces al final del día, no importa, siempre la unión me da el de afuera. Entonces, cuando n tiende a infinito, yo lo que tengo es un conjunto grande aquí que podría ser incluso el espacio muestral más mayor y ese conjunto seguramente contiene todos los de adentro, por lo tanto la unión de todos los de adentro con ese sigue siendo el conjunto de afuera. Eso es importante, ya. ¿Qué más observo aquí? La generalización de la propiedad de la unión. Verás, esto de aquí es interesante. Cuando hay dos conjuntos disjuntos, yo puedo decir que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso es fácil verlo y observarlo porque si esto es A y esto es B, entonces la probabilidad es lo que yo voy rayando, ¿no? La probabilidad de la unión es todos los dos. Entonces, claro, es la probabilidad de este más la probabilidad del otro. Eso es entendible a simple vista. Cuando estos se intersectan, aquí es lo novedoso. Porque la probabilidad de A unión B va a ser A, ¿verdad? Va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero yo quiero que se observe que por una parte de esto estoy pasando dos veces. ¿Sí? Precisamente esta parte de aquí la he rayado dos veces. Entonces, dado que hice la probabilidad de A más la probabilidad de B y pasé por aquí dos veces, tengo que restarle una vez esto. Y entonces lo que sucede es que la probabilidad de A unión B
en general va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ay, puse mal el símbolo. Más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. De resto una vez, precisamente porque pasé por ahí 2 veces. En el caso de los disjuntos, la probabilidad de la intersección es 0, por lo tanto no hay que restar nada. Esto se puede generalizar. Y por ejemplo, con 3 conjuntos va a pasar exactamente igual. Entonces la probabilidad de aquí tengo, digamos, A, B, C. Y quiero la probabilidad de A unión B unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Ahora resto las intersecciones de A con B, la de A con C y la de B con C. Y sumo al final la intersección solita, que es esta de aquí. Claro, podemos hacerlo rayando y te vas a ir dando cuenta que primero puse A, ¿verdad? Luego puse B, luego puse C. Entonces la parte de aquí en medio se rayó varias veces. Si yo le resto esto, voy a quitarle esto, esto y esto. ¿Qué es lo que está pasando? Que este de aquí va a quedar sin nada. Entonces al final, claro, porque le estoy quitando una vez, porque aquí aparece 2 veces, aquí aparece 2 veces, aquí aparece 2 veces. Pero aquí aparece 3 veces y la resta que hago de esto le va a quitar todas las veces. Entonces al final tengo que volvérsela a sumar. Esa es la generalidad de esto. Sigamos. Ahora, cuando tenemos aquí una probabilidad que me dice que es con la condicionada, veamos. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido para la probabilidad de B. Esta es la regla básica de esto. Aquí lo interesante es que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B intersección A o de A intersección B, que es lo mismo, pero este es sobre P de A. Entonces, si yo hago entonces un poquito de magia, voy a despejar, por ejemplo, de aquí voy a despejar esto, este de aquí, mando al otro lado a multiplicar P de A. P de A por P de B dado A. Este que está aquí se parece a este. Entonces voy a reemplazar en esta fórmula y P de A dado B va a ser igual a P de A por P de B dado A sobre P de B. Esto es lo que se llama probabilidad a priori y a posteriori, ¿sí? Tú tienes una probabilidad, partes de esta y llegas a esta. ¿Por qué la una es a priori y a posteriori? Veamos. Yo voy a suponer que tengo digamos, yo tengo un negocio donde se tipean unos documentos. Y luego, ok, seguimos. Entonces, creo que este ejercicio es lo más complejo que tiene este capítulo. El ejercicio 5 hablaba de un lambda, Bueno, y aquí me hablan de las distribuciones de probabilidad. Esta de aquí es una distribución parecida a la geométrica. Sin embargo, ocurre
P veces T menos 1 veces con probabilidad P, es como que tuviéramos un éxito T menos 1 veces. Pero bueno, es importante recordarte las distribuciones principales. Primero, las distribuciones que debes manejar está la Bernoulli. Una Bernoulli es simplemente esto: éxito con probabilidad P o falla con probabilidad Q. Punto. Ahora, a partir de esa distribución se pueden generar otras distribuciones. Claro, si yo digo, por ejemplo, que esto es un éxito o falla, y yo tengo de estos varios, digamos, n intentos, n, muchos, 10, 20, n intentos de acertar o fallar, entonces estamos hablando de una suma de Bernoullis. ¿Sí? Esto es Bernoulli. Ahora, la suma de Bernoullis es una binomial. Cuando hablamos de binomial tenemos un P de X que es una combinación de n en X, P a la X por 1 menos P o Q a la n menos X. También le llamamos Q a esto. Aquí la X toma valores desde 0 hasta n. Ya, entonces, otro caso es, por ejemplo, la geométrica. ¿Qué pasa con la geométrica? La geométrica es primer éxito. Si busco el primer éxito, entonces se trata de una geométrica. En este caso yo tengo falla, 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 éxito. Entonces yo voy a fallar tantas veces como pueda y al final tengo un éxito. Decimos que P de X va a ser igual a 1 menos P elevado a la X menos 1 y al final tengo un éxito. Esta es la distribución geométrica. Como pueden ver aquí, X va de 1 en adelante. Para que si es que vale X1, entonces no tengo ninguna falla, tengo solamente el éxito. Quiere decir que yo encuentro el éxito en el primer intento. ¿Sí? Esto va hasta infinito. Números enteros. Otra distribución que es importante tener presente es la hipergeométrica. Esta te la dibujé en algún momento y te decía que P de X es igual a, si yo tenía un conjunto donde algunos tenían una característica y otros no, y tomaba una muestra. Entonces, en esa muestra igual, habían algunos con la característica, digamos que esta es la característica A. Y acá, en cambio, hay N en total. Entonces, esta parte de aquí va a ser N menos A. ¿Sí? Esta parte de acá. Ahora, los que tienen la característica, yo digo que son X en la muestra. La muestra es de tamaño N. Y los que no tienen, pues es N menos X. Entonces, a partir de eso, yo digo precisamente lo que hemos dicho, ¿no? Tomamos n elementos de n, donde x tiene una característica y el resto no la tiene. Aquí hay que tener cuidado con los valores que toma x, porque hay algunas condiciones, ¿no? X, por ejemplo, podría ser 0 y podría ir hasta A. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Esto es lo que hace la hipergeométrica, ¿no? Aquí las probabilidades son diferentes en cada intento, mientras que en la binomial, que era la suma de Bernoullis, la probabilidad es fija para cada intento, es constante. Listo. Pasemos a la segunda tanda de ejercicios.
que tienen que ver con probabilidad y combinatoria. Aquí lo importante siempre es tener presente cómo puedo resolver estas cosas. Yo en combinatoria no hay una regla descrita, no hay una regla fija, pero siempre es necesario tener presente los árboles, por ejemplo. Eso ayuda mucho. Yo utilizo mucho los árboles para resolver ejercicios como este. ¿Ya te acuerdas que lo hicimos así? Con un árbol donde fuimos poniendo las ramitas, pusimos cara, sello, etc. Entonces, esa era la idea. Lo mismo en este ejercicio de la transmisión. Dijimos que podíamos tener que llegue correcta la transmisión. Y yo te dije que había una probabilidad de que se cambie. Entonces, esa probabilidad la puedo denotar con un árbol también, ¿no? Siempre tener presente la idea de que correcto, incorrecto, por poner un ejemplo. Entonces, eso me lleva a hacer arbolitos, siempre. Siempre me lleva, y tengo que llevar en cada fase, en cada etapa, la cuenta. O sea, el primer paso va aquí, el segundo paso va acá y así. Entonces, eso me ayuda mucho. No hay mucha teoría en esta parte, ni muchas cosas que te ayuden, pero sí debes recordar algo, ¿no? Si yo tengo 3 camisas y tengo 4 pantalones, entonces seguramente yo me puedo vestir de 3 por 4, 12 formas, ¿sí? De vestir. Entonces, esa regla de multiplicar te sirve a ti para irte dando cuenta de qué va pasando en la combinatoria, ¿sí? Por esa razón utilizamos los árboles. ¿Qué sucede más adelante? Veamos. 3, 3, variables aleatorias. Tienes hechos ya estos problemas. Ya, esto hicimos. Aquí hay una función continua. Veamos qué distribuciones continuas debes manejar. Por ejemplo, la normal, ¿sí? Que tiene la forma de campana de Gauss. Es una de las conocidas. Con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Sí? Decimos, se representa por una z. Entonces yo digo, z es una normal 0,1 cuando es normal estándar. Pero yo digo que x es normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces, una z va a darse por esta forma. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es en cuanto a la normal, que la puedo convertir en normal estándar a partir de esta fórmula. ¿Qué más? Con esto de la normal, nada. Pero sí con la exponencial, por ejemplo, se utiliza mucho para medir el tiempo. Ya tiene esta forma. Va hasta el infinito desde cero. Y su densidad está dada por lambda e a la mu, perdón, e a la lambda x. Para x mayor que 0, mayor o igual que 0. Aquí es conocida también esta, que es 1 menos e a la menos lambda mu, lambda x. ¿Sí? Esta chiquita se llama la función de probabilidad. En tu libro aparece como PDF. En esta es la acumulada, la acumulativa, ¿ya? CDF. ¿Sí? ¿Qué más? La normal también tiene una fórmula, casi nunca me acuerdo, pero es 1 sobre raíz de 2 pi sigma por e a la menos
X menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Aquí en este caso X está entre menos infinito y más infinito. Si tú tienes los valores de 0, 1 que ponemos en la media y la varianza, obviamente te va a quedar que la distribución de la normal estándar nada más. Sí. Menos X cuadrado, claro. Aquí es menos X cuadrado, sí. Y obviamente aquí, perdón, Z cuadrado. Y aquí Z va de menos infinito a más infinito. Otra función que es importante recordar es la uniforme. Ya, la uniforme está entre A y B. Y siempre tiene la misma probabilidad. Esto es importante. La altura que se da aquí, si esto es X y esto es f de X, esta altura es permanentemente constante. Entonces f de X en una uniforme va a estar dado por 1 sobre b menos a. Porque acuérdate que esto es como un cuadrado. El área de un cuadrado, de un rectángulo, va a ser base por altura. La base es b menos a. ¿Ya? Para que te dé 1, te multiplicas por esto de aquí. Entonces ahí sí el área es base por altura y te da 1. Entonces por esa razón es facilito acordarse. La acumulada de esta de aquí también puedes tenerla como x menos a sobre b menos a. Y esto es, si esta es así, esta otra en cambio es un crecimiento permanente, constante. ¿Sí? Desde 0 hasta el punto B. Ya. ¿Qué más? Bueno, algunas cosas que se me vienen a la cabeza es que aunque ya lo dijimos, la probabilidad de un punto X cualquiera en una distribución continua es 0. 0, siempre 0. Esto lo demostramos porque la integral desde el punto hasta el mismo punto me va a 0. Y eso hay que recordarlo. Ya, ahora pasemos al siguiente hipótesis testing. Neyman-Pearson y demás. Neyman-Pearson dicen que es más, ¿cómo se dice? Es menos dañino soltar a un culpable que condenar a un inocente. Entonces, siempre yo tengo dos hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Yo digo que aquí en esta hipótesis nula pasa algo versus pasa lo contrario en esta hipótesis alterna. Entonces, yo digo, por ejemplo, puede ser esto, que la proporción o que la probabilidad sea un algo, ¿ya? O que la media poblacional tenga un valor de A versus lo contrario. ¿Sí? Aquí hay mucha tela que cortar. Generalmente estos ejercicios utilizan un estadístico de prueba y este estadístico de prueba te permite a ti calcular qué sucede con esta hipótesis, si es que acepto la de arriba o acepto la de abajo. Entonces, normalmente lo que hago es calcular esto, un t, calculo un t de la tabla de alfa medios, comparo, y si t asterisco es mayor que t de alfa medios, por ejemplo, acepto o rechazo, y ya, así de fácil. Este t de alfa, bueno, le he puesto t, pero puede ser z, puede ser cualquier cosa. T es una tabla de t de student, z es una tabla de
normal. Y en fin, puede ser Z asterisco también, ¿no? Entonces, pero ¿cómo calculo este T asterisco? ¿Cómo calculo esto? En realidad está dado por una fórmula que es sencilla. El valor que yo supongo lo voy a restar de x barra, ya no de mu. Ya, y aquí va sobre sigma sobre raíz de n. Y ya, listo el pollo. Esto es para la media, pero en general puede ser para la proporción, para cualquier cosa. Si fuera para la proporción, cambia. Porque bueno, esto de aquí, como te digo, siempre es la desviación de lo que estoy utilizando. Si fuera proporción, por ejemplo, perdón, T asterisco mismo, pero con proporción. ¿Qué es lo que pasa? Yo simplemente digo, es P estimado menos el valor que creo que es sobre la desviación de P. ¿Y cuál es la desviación de P? Es PQ sobre N en raíz. El resto es historia. O sea, siempre esto funciona aquí la desviación de este de aquí, de este estimador. ¿Qué más? Veamos qué había aquí adentro. Allá. Veamos esto. Aquí están Niemann y Pearson. Este de aquí lo hicimos como una suma de normales. A ver, Z y X era 0 o X era mu. Este hay uno parecido en el texto, este ejercicio. Y más allá de eso era que Z era tanto o Z no. Algo pasó. Se descarga. Se borra. De que aquí yo decía X es 0 o X es mu. Si X es 0, entonces Y toma el valor de Z. Pero si X es mu, esto es Z más mu. Y entonces ahí es donde jugamos con el Niemann y Pearson. Soltar el culpable o condenar inocentes. Entonces yo siempre prefiero soltar el culpable que condenar a un inocente, porque si condeno a un inocente soy una mala persona. Si suelto a un culpable soy un mal juez. ¿Ya? Problemas como este, sí lo hicimos y teníamos que ver, no lo hicimos, creo, no me acuerdo. Bueno, pero aquí habla de una Poisson, esta no te la mencioné hace un rato. La Poisson tiene esta fórmula, hay que recordarla nada más. Y plantear la hipótesis que me están diciendo aquí. Sí, aquí me hablan de dos lambdas, un lambda 0 y un lambda 1. Entonces, lo que me piden es precisamente encontrar un detector óptimo de esto. Y listo, o sea, no es... Para encontrar ese detector óptimo, yo lo que tengo que utilizar es mi hipótesis de mi región de rechazo. Este también lo hicimos y planteamos la hipótesis de que si era P igual a un cuarto o P era igual a 3 cuartos. Y entonces estábamos hablando de la máquina tipo 1, tipo 2. ¿Sí? Más que esto no es teórico ya. Bueno, este es un ejercicio que lo hicimos. Yo quisiera que lo revises porque si te lo piden es cortito, pero si no lo revisas no sabes qué hacer. Y cuando lo hicimos te mencioné que debías recordar los pasos para resolverlo. Entonces partíamos de la definición de esto y luego empezábamos a jugar con este símbolo. Este símbolo de aquí lo reemplazábamos por esto de acá. Entonces me quedaba aquí, en lugar de quedar mu, me queda mu k y mu l. Entonces lo que hacía era que podía, como jugaba con esta conjugada, yo ingresaba A y K
como coeficientes de esta E a la no sé qué letra es esta, J mu X, ¿no? Entonces ingresaba el K, el AK con mu K y el AL con mu L. Luego de que ya lo había hecho así, podía separar todo y bueno, llegaba la respuesta. Al final me daba cuenta que era no negativo porque me quedaba el valor esperado de un sumatorio que estaba elevado al cuadrado y todo lo que está elevado al cuadrado es positivo. En el capítulo siguiente, 6, se me perdió el 6, pero bueno, voy a suponer que el 6, no sé, ninguno dice 6. Voy a suponer que esto es 6, general de momentos. Aquí trabajamos con una Cauchy. Esta función tenía una fórmula que la vimos también y lo que hicimos fue demostrar que esta fórmula tenía algunas propiedades, nada más. Aplicamos el teorema del límite central o algo parecido porque aquí es esto nada más, Sn, y entonces dijimos pruebe que Sn tiene una función de característica de Cauchy. Utilizando esto fue que jugamos nada más. Jugamos con esta de aquí. Ya me daban esta. Entonces la suma, como es la suma de varias Cauchys, si es que se suman las variables, sus generadores de momentos se multiplican. Y entonces al multiplicarse, me di cuenta que podía sumar los exponentes y en fin. Entonces al final me quedó como una forma de Cauchy también. ¿Qué pasó en el 6, 7? Luego teníamos esto. Esto de aquí lo resolvimos integrando. Aquí hay que tener presente mucho es el tema del valor esperado. El valor esperado de x no es más que la integral de x por f de x. Pero si yo lo tengo con dobles integrales, también puedo calcular el valor esperado de x como la doble integral de x por f de xy. De x de y. O de y de x, no importa. Aquí lo importante es observar una cosa en este ejercicio. Los valores que toma x y los valores que toma y. Y me di cuenta que aquí habían dos rectas, ¿no? Bueno, eso fue porque nos dimos cuenta que pudimos hacerlo. Pero nos dimos cuenta que tenía que dividirlo para resolverlo. Por eso se nos hizo un poco largo este ejercicio. Para hallar la marginal, calculamos x. Para hallar la marginal, yo digo f de x va a ser igual a la integral de f de x, y con respecto a y. ¿Sí? Y viceversa, o sea, para hallar f de y sería con respecto a x. ¿Qué más? Luego de eso, el ejercicio se hace largo, pero al final del día se resuelve, no es nada del otro mundo. ¿Qué más teníamos? Bueno, luego venían ya los capítulos finales, que era el Markov Chain, cadenas de Markov, y la estimación lineal óptima. En las cadenas de Markov debemos recordar algunas cositas también. Por ejemplo, ¿qué es la matriz P? Matriz de transición. ¿Qué es el vector pi? Es el vector de estacionariedad. ¿Qué son los vectores de estados? Yo te hablaba de un x1, x2, xn, que al multiplicarse por p te va a dar un otro, y1, y2, yn. No necesariamente el mismo de aquí. Cuando sucede que es el mismo este con este, entonces estoy hablando de este, ¿sí? Del vector pi. Entonces la matriz P es una matriz que generalmente yo quiero que sean estas filas suman 1. Eso siempre. Y cuando las filas y las columnas suman 1 también, entonces ya hemos llegado a una fase donde puedo
puedo yo calcular este pi. Para calcular pi, lo que hacemos es pi0 es igual a los que tienen en esta columna, los que tienen valores. Es decir, esto es un A por pi0 más B por pi1 más C por pi2 y etc. ¿Sí? En este sentido. Aquí sería pi1, es la siguiente columna. Es igual a un A sub 2, pi0 más B sub 2, pi1 más etc. ¿Sí? Y así. Entonces, esto lo utilizamos el día de hoy precisamente en un ejercicio y despejamos todo en función de pi0. Ahí fue que logramos hacer eso y nos dimos cuenta de lo que pasaba cuando P y Q era menor, P menor que Q o viceversa. Los conceptos que se manejan aquí de reducible y no reducible o irreducible, de periódico y aperiódico. Entonces, periódico, cuando puedo volver a un punto después de dar unos cuantos pasos. Aquí tengo periodicidad K igual 2. Aperiódico, si es que se queda ahí. O aperiódico, si es que yo avanzo y luego no regresa jamás. Ya, entonces, o así también puede ser. Ya, pero bueno, no regresa jamás. Y el concepto de reducible y no reducible, ya lo hemos visto. Aquí, por ejemplo, tengo 3 elementos, nunca regresó, esto no es reducible. No, ya. Y se forman grupos, por ejemplo, aquí se formaron 2 grupos. Ya, a esos grupos hemos visto en los ejercicios que les llaman las clases, ¿no? En el último punto, en cambio, finalmente, muchas fórmulas, muy difícil de entender algunas cosas. No, este todavía es estacionalidad. Pero aún así, en el tema de estacionalidad, ay, se me fue. En el tema de estacionalidad hay algunos conceptos que pueden ser fáciles como pueden ser difíciles. Por ejemplo, el White-Sense Stationary, simplemente decimos estacionario, en el sentido amplio puedes decirlo, pero no. La autocorrelación y el power spectral. Estas eran unas fórmulas feas, pero bueno, de esto hay que aprovechar si te toman que puedes tú saber cuándo es el estacionario, que el valor esperado sea mu, que la varianza sea finita y que la autocorrelación pueda calcularse, ¿no? Como una función de la diferencia de tiempos. Eso básicamente. El power spectral, lamentablemente no lo entendí mucho aquí en estos ejercicios, pero sí es bastante complejo, ¿no? Lo mismo habían fórmulas para este linear en optimal estimation. Básicamente aquí hicimos esto y este xlin y este xopt tenían unas fórmulas que la vimos en la presentación, creo que de ayer. Sí, entonces, como lo ves, es una materia bastante compleja. Yo te deseo la mejor de la suerte, los éxitos. No sé qué más decirte. Y sinceramente, bueno, ya me contarás cómo te fue. Espero que pases y me digas luego pasé. ¿Sí? Muchos éxitos, muchas bendiciones. Chao.